el curso de tomografía digan, ah, bueno, sí, esto era tal cosa. Tal como dijo la profesora Catalina, mi nombre es Alina Coto, yo trabajo en el Hospital Calderón Guardia y cualquier cosita que necesiten, pues yo estoy pendiente y estoy ahí siempre para ayudarles. Chiquillos, ustedes pueden poner las cámaras, por favor, o algo, que si no me siento muy sola en la clase. Además, así los conozco, yo no los conozco. No hemos tenido el placer de vernos por esta pandemia. No importa que estén en pijamas, vean, yo acabo de venir del gimnasio y estoy toda cochina, pero bueno, ok, les agradecería montones. Eh, bueno, a David sí lo conozco. Elia, ¿vos de dónde sos? Hola, yo soy de San Carlos. San Carlos. Gracias, chiquillos. Ok, por ahí tenemos Kimberly, ¿de dónde sos? Kimberly no está. Ok. Les voy a compartir un momentito la pantalla. A ver. Ok. Dentro de la tomografía computarizada o computada, es un estudio que se realiza con multiplicadores de rayos X, que lo que hacen es girar alrededor del cuerpo y nos dan una imagen como entre, ¿ok? Nos dan de diferentes ángulos múltiples imágenes que a partir de un algoritmo vamos a combinar todo y vamos a tener una imagen en 3D. Antes, la tomografía se llamaba como tomografía axial, hola Freddy, computarizada. Era porque los cortes, ¿ustedes recuerdan los diferentes cortes? Axial, coronal y sagital. Sí, ok, perfecto. Entonces, antes la tomografía se llamaba axial porque solo tenía cortes axiales. Todo se adquiría en axial y se presentaba como cortes axiales. Luego de esto, pues, todo fue como evolucionando y la tecnología nos permitió, pues, tener una tomografía más completa y pasamos de la tomografía axial a la tomografía helicoidal, que como así suena, lo que hace es un barrido helicoidal, o sea, como una dona, es una dona que tiene múltiples detectores, tal como les decía, y adquiere las imágenes mediante rayos X. ¿Qué es importante en la tomografía computarizada? Bueno, vamos a ver. Ok. Acá les tengo un ejemplo de imagen. Esa es la dona que les decía. Tenemos múltiples, la botonería para poder posicionar. Vamos a ver un videito de cómo se posiciona el paciente. El paciente puede entrar con la cabeza hacia el gantry o con los pisitos hacia el gantry. Va a depender del estudio que nosotros queramos realizar. Ahora bien, vamos a ver diferentes estructuras dentro de la tomografía computarizada y podemos ver morfología y patología a partir de la tomografía computarizada. Dentro de la tomografía computarizada, lo que vamos a ver en la imagen son múltiples grises que tienen características asociadas normal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hace muchos años, todo este descubrimiento del TAC y demás, se desarrollaron unas escalas de grises.
Las escalas de grises, y les voy a compartir un estudio de TAC. A ver. Mm, ok. Ok, vean. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿El TAC? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Perfecto. Ok. Acá ven que son lentes grises lo que estamos viendo. Entonces, estas unidades o estos diferentes grises adquirieron unidades específicas, es decir, las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield es una escala de grises que nos permite diferenciar, por ejemplo, entre el gris del músculo, como acá vemos, el del músculo es diferente al, perdón, de la grasa es diferente al músculo. Y la tonalidad que tiene el hueso, que vemos aquí, también es diferente. Entonces, esta escala nos dice, si tiene este número, esta unidad Hounsfield, va a ser sangre. Si tiene este número, va a ser músculo. Si tiene este otro número dentro de la escala, es hueso. Entonces, a partir de esta escala, a nosotros nos permite diferenciar, claro, primero, visualmente podemos diferenciar entre el hueso y la grasa, pero a partir de esas unidades, a veces hay tejidos que tienen grises como muy parecidos. Entonces, nos permite diferenciar, por ejemplo, entre la sangre y el músculo. Entonces, por ahí. ¿Ok? O entre las arterias llenas de medio contraste y el hueso. ¿Ok? Ok. Entonces, como les decía, podemos valorar morfología normal a partir también de esas escalas de grises y patologías también a partir de la escala de grises. Aquí estamos un TAC de cerebro. Podemos ver diferentes estructuras, como por ejemplo estructuras blandas y estructuras óseas. Ciertamente el TAC se hizo como para ver estructuras óseas. La tecnología ha avanzado tanto que ahora podemos diferenciar muchísimos tejidos blandos entre uno y el otro. Tanto así que, digamos, en un cerebro podemos diferenciar entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos a ver. Andrés, voy a hacerte una preguntita. ¿Vos cuál es este corte, Andrés? Se le Es porque escucha muy vemos bajito, Andrés. Sagital. el sagital. Ok, perfecto. Muy bien. Sagital, perfecto. Ahora, podemos ver, vean que podemos ver todos los forámenes que incluyen los senos. Vean que podemos ver todo lo que son vean acá, todos los forúnculos que contienen aire, que son muy importantes. ¿Quién recuerda una de las funciones de los senos paranasales? La resonancia. Resonancia. Ajá, muy bien. Ariela, ¿te acuerdas de otra?
La verdad, en este momento no, profe. Ok. ¿Alguien más que se acuerde de otra? Neumatización. Al La ligar el peso neumatización. de la cabeza. Ajá, muy bien. Y de ahí la producción de moco también. Exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, todas esas características que ustedes dicen ahí son muy importantes para los senos paranasales, que nos ayudan pues a la ligereza de la cabeza, tal como decíamos, la resonancia, la neumática, incluso de esto que nos decía David, los moquitos, cómo son un filtro, y también a partir de esas características que tenemos nosotros como normales o no patológicas, podemos diferenciar entre aquellas imágenes que se encuentran patológicas. Para mí siempre es muchísimo más fácil aprenderse lo que está estandarizado como normal dentro de la morfología anatomopatológica y luego revisar todo aquello que difiere o que presenta algo como más patológico, ¿ok? Entonces, veamos que por acá tenemos una imagen como una lateral. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un escanograma o un topograma. Es la primera imagen que vamos a tener cuando hacemos un TAC. Entonces, cuando hacemos un TAC, vamos a tener que definir los límites. ¿Cuáles van a ser los límites del cerebro en este caso? Van a ser desde C2 hasta el vértex de la cabeza. ¿Ok? Entonces, definimos esos límites en la consola, perdón, y tenemos una imagen de baja calidad. Esta imagen de baja calidad es básicamente una radiografía. ¿Cómo la vemos acá? Entonces, vamos a decirle, ok, vamos a hacer un barrio tomográfico de cortes tomográficos desde acá hasta C2. Hasta aquí. Y entonces me empieza a presentar los diferentes cortes. Y así es como yo voy viendo la anatomía. ¿Ok? Vean que acá podemos ver el seno frontal y podemos ver otras aquí señaladas, otras estructuras como los núcleos caudados, los ventrículos laterales, vemos las órbitas. Si es cierto, pues el nervio óptico no es algo que se pueda valorar o no es el gold standard para valorar el nervio óptico mediante tomografía computarizada, pues podríamos ver patologías asociadas a eso, como por ejemplo, ¿qué podríamos ver asociado a las órbitas? Chiquillos, ¿qué creen? Emily. Ay, profe, sinceramente no sé, pero quizás algún tipo de inflamación o como que, sí, no sé, sería ¿Sí? como eso. Puede ser. Y si está inflamado, usualmente, ¿qué pasa cuando se nos inflama? Hay pus, hay otro tipo de mecanismos fisiopatológicos que pueden darse ahí, que podemos ver mediante el TAC, muy bien. Podemos ver quistes, podemos ver tumores, podemos ver pues en los traumas. El TAC es muy importante porque es un estudio muy rápido, es un estudio que está al alcance pues relativamente de casi todos los centros de salud que están en el segundo nivel, es decir, después de los EVAIS y de las clínicas, pues tenemos los hospitales y por lo general hospitales periféricos, hospitales clase A, tienen tomografía. Es un estudio tan rápido que podemos utilizarlo para pacientes que vienen con traumas. Puede ser trauma cerrado o trauma abierto. Por ejemplo, que un motociclista se cayó, derrapó, se le cayó el casco y se golpeó la cabeza. ¿Okay? Entonces, ¿le podemos hacer una radiografía? Sí, podemos hacer varias radiografías, pero si el paciente está
inestable y necesitan valorarlo de forma rápida, una tomografía computarizada de cráneo puede durar 25 segundos. Valorar toda la estructura del cráneo y con más de 120 cortes entre uno y el otro. Es ahí donde viene la importancia de la tomografía computarizada. Ahora, hablando un poquito del corte y el sensor de corte, eso es algo importante que deben manejar. Recuerden que TAC hace este barrido y va a tener, este barrido es como un libro. Acá les voy a enseñar una libreta. Esta libreta, vamos a ver si la ven, una libreta, pero está compuesta por múltiples hojas. ¿Sí? Una de estas hojas va a ser un corte de la tomografía que vamos a utilizar. Entonces, digamos que yo hago una cabecita y yo voy a tener desde el primer corte, que es en C2, hasta el último corte, que es en el vértex. Todo esto, todos estos cortes, me van a hacer una tomografía de cráneo. Y estas hojas que yo tengo acá, yo le puedo decir, esta hoja va a ser de un grosor de corte de 0.5 milímetros. Pero yo también puedo decir, no, esta hoja va a ser de 2 milímetros. Entonces, si yo tengo una hoja, yo agarro, antes era 0.5 y ahora quiero 2 milímetros, ¿qué va a pasar? Tengo menos cortes y tengo un estudio, pues, más pequeño, con menos cortes. Qué sé yo, puedo tener un estudio de 80 imágenes. Pero si los hago de 0.5, puedo tener un estudio de 200 imágenes. Entonces, puede ser que si yo hago un grosor de corte muy grande, puedo perder información. Si lo voy haciendo más pequeño, gano más información, pero irradio más al paciente. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Me entendieron ese detalle? ¿O estuvo muy prolito? ¿La profe? ¿Sí? Todo bien, todo bien. Ok. Listo, perfecto. Ok, esta tomografía que vemos acá es una tomografía con medio de contraste. Estos son los senos que están llenitos de medio de contraste. Ven acá. Todas las estructuras llenas de medio de contraste. El medio de contraste que se utiliza en tomografía computarizada varía. Por lo general es un medio de contraste yodado y se puede administrar de diferentes formas. Por ejemplo, se puede administrar de vía intravenosa, se puede administrar por vía oral, que sería un medio de contraste hidrosoluble. Al igual, este hidrosoluble se puede administrar vía rectal, por la vejiga, o puede ser también oral, ¿qué les dije? Rectal, vaginal y a través de las vías urinarias. Ok. Entonces, a partir del medio de contraste, lo que vamos a hacer es resaltar todas las estructuras vasculares que tenemos en el cuerpo. ¿Ok? Si es intravenoso, si es oral, pues vamos a resaltar todo ello que esté ligado al sistema gastrointestinal. Pero si es intravenoso, vamos a resaltar esas estructuras vasculares que a veces queremos valorar y que solo mediante el medio de contraste vamos a poder ver, porque va a resaltar de una forma hiperdensa esas estructuras. Entonces, por acá tenemos una valoración de tomografías, estas para carótidas, para estructuras vasculares. Acá tenemos otro de carótidas. Estas son reconstrucciones 3D que hacemos para facilitar, pues,
que los médicos puedan ver bien las estructuras, como el llenado más. Es algo un poco estético, pues los radiólogos siempre valoran en los cortes que a ellos pues les sea más indicado valorar. Por ejemplo, una tomografía de cráneo valoran un corte axial, pero una de abdomen se puede valorar en un corte axial. Complementario a esto, podríamos poner un corte coronal. Estas de 3D, pues sí, son muy visuales y son importantes en ciertos casos, pero pues no son fundamentales. Si no tuviésemos el software para hacer 3D, con los cortes axiales, coronales y sagitales estaría bien. En este caso quiero enseñarles cómo se ven todas las estructuras vasculares mediante el medio de contraste. Todo está realzado. Ven acá también están realzadas las estructuras vasculares. Y este es un TAC cardíaco. Esto es un protocolo que tiene ya como 10 años de estar, 15 años de estar pues en estudios y demás, pero que en Costa Rica tiene muy pocos años de implementarse. Hasta hace poco pues se veía la posibilidad solo de ver el TAC cardíaco en instituciones privadas. Sin embargo, pues gracias a los esfuerzos de seguridad pública y demás, pues ahora en varios hospitales se tienen los equipos necesarios y imagenólogos capacitados para hacer este tipo de estudios. En el tipo de estudio de TAC cardíaco, pues se necesita que el corazón esté lo más lento posible para que si el corazón está latiendo así y yo hago un corte, pues me va a quedar movido. Si el corazón va latiendo más lento y hago el corte, puede ser que yo lo agarre en un momento en donde esté estático y pueda obtener una imagen como esta. ¿Qué va a pasar para obtener una imagen como esta? Pues tengo que dar al paciente una medicación que me va a permitir bajar ese ritmo y tenemos que utilizar electrodos y más para poder medir las ondas T, las ondas, todo el trazo del electrocardiograma y decirle al equipo, en este punto del electrocardiograma vas a adquirir. Y es así como se hace a grandes rasgos la tomografía cardíaca. A partir de la tomografía se pueden hacer otros estudios, como por ejemplo biopsias. Se pueden hacer, qué sé yo, también aparte de las biopsias, también podemos hacer bloqueos. Los bloqueos son, por ejemplo, cuando han operado a un usuario de la salud de la columna y el usuario queda con mucho dolor. Entonces, el bloqueo lo que permite es inyectar directamente en la vértebra anestesia. Y eso necesita ser guiado. Usualmente se hace en salas de cirugía, al igual que la biopsia, pero el TAC nos permite ahorrarnos todos los insumos y todo el personal que se requiere para el campo estéril y demás, y lo podemos hacer a través de imágenes a partir de una tomografía computarizada. Chiquillos, ¿preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ok. Perfecto. Ok, aquí les traje un video. Vamos a ver. El video no tiene audio, es nada más para que vean, dura muy poquito, pero para que vean, este es un TAC de abdomen. Vean que vamos a
todos los órganos hasta el tórax, digamos. Y en este tag, vean qué importante, el medio de contraste. Esta tomografía computarizada tiene un medio de contraste, está intravenoso, porque ¿qué arteria es? ¿Saben? O sea, ¿pueden imaginar cuál es? La aorta. Aorta. Muy bien. Esta aorta abdominal está completamente llena de medio de contraste y por eso se ve hiperdensa. Esta es como el término o el lenguaje que se utiliza en tomografía computarizada. Vamos a utilizar hiperdenso para aquello que veamos más clarito, o sea, más opacificado. Vamos a utilizar hipodenso para lo que se ve oscuro e isodenso para aquello que se ve en un término gris medio. Es decir, vamos a ver, por ejemplos, el estómago, ¿cómo se vería? ¿Qué término usaríamos? Sería hiperdenso, ¿no? Hiperdenso, muy bien. Ok. La grasa, ¿cómo se ve? Hipodensa. Hipodensa, perfecto. Entonces, este resto de gamas, digamos, por ejemplo, del hígado, lo vamos a ver isodenso. ¿Ok? Además, está isodenso en este corte porque tiene una densidad muy homogénea. ¿Ok? Y es isodenso en comparación a la grasa e isodenso también en comparación a la hiperdensidad que tenemos acá, porque este es hiperdenso, este hipo y este entonces sería iso. ¿Qué pasa en este riñón? Tenemos varias densidades y entonces acá es donde en el curso de tomografía vamos a aprender a ver todas esas diferenciaciones de densidades, cuando es patológico y cuando no. Vean el vaso, acá se ve isodenso también. Y muy importante, pongan atención a los riñones. ¿Qué pasa en ese corte? Son estos. ¿Qué podríamos decir de estos riñones? De que se ven diferentes. Ajá, se ven diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? El ¿Quién me ayuda? el Ajá. derecho es hiperdenso, es más hiperdenso. El derecho es, creo, ¿no? O el izquierdo más bien. El izquierdo. Ajá, Es más hiperdenso, creo. muy bien. Ajá, ok. ¿Y esto? ¿Qué? Que está como inflamado. Como la pelvis renal. ¿Es la renal? Sí, muy bien. No, pero ustedes están volando, chiquillos. Más o menos. Ok, muy bien. Véanlo ahí otra vez. Pero sí en realidad está inflamado, tiene algo ahí que está patológico, porque no está igual que este. Entonces es algo que hay que valorar. ¿No será como que está tapado o algo así? Como... Está tapado, sí. Está tapado y es un quiste. Es un quiste. Aquí está, desde acá, desde este corte. Este que ven acá es el estómago, el hígado, el vaso. Vamos a ver. Ven acá como ya va captando un poquito el hígado y el estómago todo lleno de medio contraste.
que se tomó de forma oral. Ahora, algo muy importante dentro de la tomografía computarizada es que nosotros nos valemos mucho del medio de contraste. Nos valemos mucho del medio de contraste, es decir, que dependiendo de cómo vemos el medio de contraste en ciertas estructuras, va a ser patológico sí o no. Es decir, si hay varias fases del medio de contraste, tenemos la fase arterial, una fase venosa, portal y otra fase que decimos tardía. Estas fases son importantísimas para el estudio de tomografías computarizadas y para que ustedes aprendan a valorar un poquito o distingan al menos una tomografía computarizada en fase arterial de una fase venosa, por ejemplo. Las fases se presentan en diferentes formas, por ejemplo, y están asociadas a los tiempos después de la inyección de medio de contraste. Por ejemplo, si inyectamos el medio de contraste y han pasado de 0 segundos a 35 segundos, tenemos una fase arterial, tal como la vemos acá. Que las arterias son las que están llenas de medio de contraste. Porque recordemos todo el caminito que hace la sangre al llegar al corazón